Hola, mi nombre es Andrea Serpa, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en este video voy a hablar un poco sobre la neurociencia. Es uno de los procesos fundamentales en las fases iniciales del desarrollo embrionario, que consiste en la formación de una tercera capa embrionaria, de tal modo que el disco bilaminar pueda configurarse en un disco trilaminar, constituido por el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, el cual va a ir evolucionando para poder formar al embrión, al feto y finalmente al bebé. El ectodermo es la capa más externa del embrión, donde se encuentra el saco amniótico, y entre sus derivados encontramos a la banda longitudinal, la banda central, el ectodermo neural que contiene células que forman al sistema nervioso y el resto de la superficie ectodérmica como lo es la boca, el ano, el cabello y las uñas. El endodermo es la capa embrionaria más profunda que está relacionada con el saco vitelino y los derivados que en este se originan en el sistema respiratorio son los pulmones y los alvéolos, el sistema digestivo, las glándulas sudoríparas, el hígado, la uretra, la vejiga, la tiroides y el timo. El mesodermo es la capa que muestra los cambios morfogenéticos más llamativos que se encargan del sistema cardiovascular, el sistema urinario, el sistema reproductor, la sangre y la piel. La cresta neural es una estructura biológica que tiene pocas células y que existe temporalmente en etapas tempranas del desarrollo embrionario de vertebrados. Durante el desarrollo embriológico, la cresta neural se desprende de la zona adyacente entre el neuroectodermo y el resto del ectodermo mientras ocurre el cierre del tubo neural. Luego de que ocurre esta migración, las células crestoneurales se detienen en áreas embrionarias definidas en donde se diferencian de distintas variedades celulares y a su vez se determina la diferenciación del medio ambiente embrionario de su proximidad. El tubo neural se forma durante la gestación y se considera el antecesor del sistema nervioso, siendo su cierre y evolución lo que termina de generar al cerebro y a la médula espinal. Este cierre ocurre 6 semanas luego de la concepción. Si no ocurre el cierre adecuado del tubo neural, puede generar enfermedades cerebrales como la anencefalia, que es la ausencia total o parcial del cerebro, incluida la bóveda craneal y la piel que la recubre, o la encefalocele, que es la herniación del cerebro a través de defectos en el cráneo, y estas enfermedades, como otras, no son compatibles con la vida. La neurona es la célula del sistema nervioso central que tiene la capacidad de recibir y de codificar información en forma de señales químicas y eléctricas transmitiéndolas a otras células. Las partes que conforman a una neurona son el núcleo, donde se encuentra la información genética, el axón, el terminal del axón, la mielina, las dendritas, el cuerpo celular, el nodo de Ranvier y las células de Schwann. Las neuronas se clasifican según su función y según su morfología. Según su función están las motoras, las sensoriales y las interneuronales. Las motoras son las encargadas de los movimientos involuntarios y voluntarios. Las neuronas sensoriales son las encargadas de recibir y procesar la información externa a través de los sentidos. Y las interneuronales son las encargadas de los procesos cognitivos como los pensamientos y los recuerdos. Las neuronas según su morfología son las neuronas multipolar, bipolar y monopolar. La multipolar es la que tiene la forma más típica, que tiene un axón y una dendrita que salen del soma. Las bipolar son las que tienen dos prolongaciones, un axón y una dendrita que salen de lados opuestos del cuerpo celular. Y por último, las monopolar son las que tienen únicamente una sola prolongación y sale del soma. El tálamo es un conjunto de sustancia gris formada por dos estructuras encefálicas con forma de esfera que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. El tálamo se divide en dos partes iguales que se encuentran a un lado del tercer ventrículo del cerebro y estas se conectan entre sí por una conexión intertalámica. Los núcleos de conexión específicas son los que mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral. Los núcleos de conexión inespecífica son los que mandan información a amplias zonas de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Los núcleos de asociación forman parte de un circuito de información que comunica a la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Los núcleos de proyección difusa no envían proyecciones a zonas concretas, es decir, son inespecíficas. Y los núcleos talámicos de relevo son intermedias que se procesan en el tránsito sensorial hasta la corteza cerebral.
Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de transmitir señales desde una neurona hasta otra. Sin los neurotransmisores no existiría una conexión química entre las neuronas. Entre los neurotransmisores conseguimos la serotonina, que juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. El cerebro lo utiliza para fabricar la hormona melatonina. La dopamina es importante en la búsqueda del placer y en las emociones, así como favorece al estado de alerta, también potencia el deseo sexual. La acetilcolina regula la capacidad de retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. La noradrenalina favorece la atención, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales, emociones y el deseo sexual. La adrenalina permite reaccionar a una situación de estrés. Las endorfinas reducen el dolor, el estrés y ayuda a recuperar la calma. Los aminoácidos glicinas intervienen activamente en el desarrollo del sistema nervioso, la plasticidad cerebral y en procesos degenerativos. Por último, los aminoácidos GABA reducen la actividad neuronal, evita la sobreexcitación y disminuye la ansiedad. Entre las características está que mantienen a la membrana polarizada y disminuyen la posibilidad de que se genere un potencial de acción. Actúan sobre receptores asociados a canales de cloro, producen una hiperpolarización de la membrana postsináptica y disminuyen la actividad neuronal, además de que ejercen efectos inhibitorios sobre la neurona. La membrana es quien protege a la célula y proporciona un entorno estable dentro de ella. Una de sus funciones es transportar nutrientes dentro de la célula y transportar sustancias tóxicas fuera de la célula. A su vez, esta tiene proteínas que la ayudan a interactuar con otras células. El impacto de un neurotransmisor depende de si se estimula sus neuronas destinatarias. Como resultado de la alteración que ocurre en la neurotransmisión, las sustancias provocan que las personas deseen consumirlas repetidamente, causando daños a su salud. Algunos efectos importantes son comunes a todas las sustancias que provocan en el individuo dependencia y adicción, más prominentemente a la alteración del sistema neurotransmisor de dopamina, que provoca sentimientos placenteros y con el uso repetitivo posibles cambios funcionales y estructurales de la neurona. Los canales de calcio son canales iónicos que permiten la entrada de iones calcio positivo al citosol y por tanto hacen que aumente la concentración intracelular de este ion, produciendo una despolarización. Si ocurre un bloqueo de estos, impediría la despolarización de la célula y por lo tanto no se daría el impulso nervioso. La sinapsis es la manera en que se comunican y organizan las neuronas y las divisiones del sistema nervioso. En el sistema nervioso central es la comunicación de neurona con neurona. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la transmisión de información sucede entre una neurona y una célula efectora en un músculo o en una glándula. La sinapsis, según el punto de conexión de sus neuronas, son las axodendríticas, que es del axón a las dendritas, las axosomáticas, que es del axón al soma o cuerpo celular, y las axoaxónicas, que son del axón al axón. La sinapsis eléctrica es la comunicación directa, casi inmediata, y se propaga la información por interconexiones controlando grupos de neuronas o fibras oculares. Y la sinapsis química es más lenta porque las células son separadas por una hendidura sináptica, es decir, no se tocan. La sinapsis axodendrítica es un axón que hace sinapsis con una dendrita postsináptica. La sinapsis se puede dar a la rama principal de la dendrita o en zonas especializadas de entrada y frecuentemente son excitatorias. La sinapsis somática es la que hace que el axón haga sinapsis sobre el soma de la neurona postsináptica y frecuentemente son inhibidoras. El potencial de acción es la descarga eléctrica que surge del conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio externo e interno de la neurona. El canal iónico es una proteína transmembrana que permite el paso de iones específicos a la membrana celular. Entre sus funciones está que permite que se generen potenciales de acción en células excitables, trabaja la hemostasia interna de las células, el suministro de síntesis de hormonas o la producción de mocos. La despolarización es el proceso cuando una célula cambia su carga iónica y este proceso es necesario para iniciar el potencial de acción. Cuando se abren estos canales permiten el paso del sodio y el potasio al interior de la célula.
volviéndola más positiva, en consecuencia despolarizándola. En la repolarización, la célula vuelve a su estado original o anterior, es decir, es la inversa a la despolarización. Si en la despolarización el potasio entra a la célula, en la repolarización el potasio sale de la célula. Las monoaminooxidasas son enzimas que catalizan la oxidación de monoaminas y la degradación de neurotransmisores aminas. Al bloquearlas alivian la depresión, ya que afectan a los neurotransmisores utilizados para comunicarse entre las células cerebrales. Como la mayoría de los antidepresivos, los inhibidores de las monoaminooxidasas funcionan al efectuar cambios en la química cerebral que son operativos en la depresión. Es un trastorno depresivo que afecta al cerebro, al ánimo y la manera de pensar. Se considera la forma más común de sufrimiento mental. Estos factores pueden estar influenciados por experiencias tempranas de la vida, por factores como la personalidad y la conducta y además por condiciones somáticas. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Nos vemos en el próximo.